Blanco, por Vox. Bueno, nuestra estrategia de campaña va a ser, y es la filosofía del partido, reducir el poder en manos de los políticos de verdad. Queremos reducir el presupuesto público en manos de políticos a la vez que bajamos los impuestos. Queremos reducir el poder que tienen, que están en todos los consejos de administración, metidos en todos los sitios. Queremos reducir el número de parlamentarios en Asturias. Tenemos 45 para 1 millón de habitantes y en Andalucía o Madrid para 7 o 8 millones de habitantes hay 100 parlamentarios. Queremos reducir el peso y devolverle el poder de decisión a las personas de verdad, que elijan el centro sanitario que les quiera atender, incluso el sistema sanitario. Muface permite a los funcionarios elegir entre un sistema público sanitario y privado, y solo los funcionarios están eligiendo en un 80% el servicio sanitario privado en lugar del público. Los funcionarios, vetado para el resto de la población. Queremos devolverle el poder de decisión de verdad a las personas sin intermediarios políticos. Yo no quiero ser intermediario político de nadie para que tome sus propias decisiones. Centro educativo, centro sanitario, pagar menos impuestos y tener un menor gasto público, que creo que es excesivo en España. Muy bien, muy conciso y claro. Bueno, ¿y la posición de Vox? Bueno, nosotros lo tenemos claro. Aquí lo que falta es sobre todo libertad. Además, dos de los partidos fundamentalmente lo que abogan es por tener menos libertad, o sea, más para los colectivos, menos para el individuo. Lo que creemos que en Asturias sobran son impuestos, sobra gasto público, falta capacidad de elección por parte de las personas. Y tengamos en cuenta de que desde que gobierna Javier Fernández se han destruido 3.000 empresas en Asturias. 3.000 empresas, 27 de ellas de más de 100 trabajadores. Se destruyen empresas. De hecho, la destrucción de empresas sigue una línea exactamente equivalente a la destrucción del empleo. Sin empresas no hay empleo. Si no creamos empresas o atraemos empresas a Asturias, no va a haber empleo. Lo demás son cuentos chinos. Sin empresas que contraten a trabajadores, no va a haber trabajo. Entonces, es muy difícil tener una empresa cuando el salario mínimo interprofesional en España, que son 650 euros, y que cobra solo el 0,3% de la población, por ejemplo en Colombia el 30% de la población cobra el salario mínimo interprofesional. En España solo lo cobra el 0,3% porque el salario mínimo interprofesional está siempre por debajo de todos los salarios de convenio que hay en todos los sectores. Entonces, para que un empresario haga llegar un salario mísero de 650 euros a un trabajador, al Estado le tiene que pagar otros 650 euros. El problema no es lo que recibe el trabajador, el problema es lo que el empresario tiene que pagar por contratar a ese trabajador. Los empresarios estarían encantados de venir a Asturias si pagaran menos impuestos y si pudieran destinar todos esos recursos al trabajador. Y con eso dinamizaríamos la economía asturiana de forma que no habrían visto nunca en España. Tenemos un gobierno tan ciego que sigue teniendo el impuesto de sucesiones y donaciones y tenemos a gente emigrando de Asturias a Madrid a morirse allí porque no quieren dejarle la herencia a Javier Fernández. El año pasado se renunciaron a 1000 herencias en Asturias por no poder pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. No sabía yo que había tantos millonarios en Asturias. 1000 herencias por no poder pagar ese impuesto. Y es que además con esas personas que se van a Madrid a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones se va su recaudación por IRPF, que es la segunda partida de ingresos que tenemos en el Principado de Asturias. La primera es el IVA, que no es un impuesto precisamente social porque grava a todos por igual, y la segunda partida es el IRPF. Si no cobráramos impuestos de sucesiones aquí en Asturias, recuperaríamos mucha recaudación. Pero tenemos unos políticos ciegos que además en Asturias, para poder abandonar Asturias como empresario, tienes que haber fracasado, quebrado y haberte muerto, haber embargado tu casa y haber embargado el sueldo de tu mujer. Si no, no puedes abandonar la región. Y esas ratoneras son para ratones. Los empresarios no van a venir a Asturias hasta que dejamos de ser una ratonera, que con las subvenciones que estamos regalando por ahí, que no me explico cómo se pueden atender con subvenciones públicas a empresas privadas, porque estamos en contra de eso, estamos utilizando las subvenciones como si fueran quesos para ratonera. Los empresarios no son ratones, no van a caer en esa trampa y no van a volver a Asturias. Y el problema es que creemos que porque una empresa se instale aquí va a quedar aquí de por vida. No, tenemos que crear las condiciones para que se mantengan aquí y si no, no va a haber empleo en Asturias. Y ese es el gran problema que tenemos, el empleo. Aún así, la tasa de desempleo en Asturias es más baja que la media nacional, precisamente como decías tú, porque la gente se marcha de Asturias. Tenemos un 18% de tasa de paro en Asturias, pero porque el año pasado somos la región que más población ha perdido. El 1% de la población ha marchado de Asturias. Gente joven que no encuentra trabajo y mayores que se marchan de aquí a Castilla y León o a Madrid porque no quieren dejarle la herencia que llevan ahorrando toda su vida a Javier Fernández. Quieren dejárselo a sus hijos. Porque es un escándalo que yo, ahora que estoy captando fondos también, porque soy el único partido que hemos renunciado a las subvenciones electorales, el único que ha sido publicado en medios de comunicación, el único de toda Asturias que hemos renunciado a las subvenciones políticas, es un escándalo que cualquier persona haga una donación a un partido y sea deducible en su declaración de la renta en un 20%. Y si se lo quiero dejar a mi sobrino, tengo que pagar impuestos. Eso es un escándalo. Es un escándalo y que tenemos que acabar con todo el poder que le hemos entregado a los políticos. Y yo no me considero político porque no cobro de ello. Y pretendo no tener que cobrar de ello. Quiero compaginar mi actividad profesional con la política. Pero pues con respecto a algunas cuestiones que se tuvo
el candidato de Vox, ¿no? La falta de libertad, que nosotros apostamos por la falta de libertad. Yo no sé qué libertad te refieres, no sé qué falta de elección pueden tener 38.000 familias en Asturias que no reciben ningún tipo de ingreso derivado del trabajo, ¿no? Esos 94.000 trabajadores, pues tienen ¿qué elección tienen? Esos 52.000 trabajadores que no tienen ninguna prestación, ¿qué elección y qué libertad les coloca el estado actual de las cosas, ¿no? De la crisis, ¿no? Por otro lado, no sé en qué parte del programa de Chastur se faltan las libertades. Sí puedo decir que vos, sin embargo, no reconoce los derechos humanos en el momento que se pasa por alto el derecho del pueblo asturiano a hablar en la súa lingua. Por tanto, animamos a que nos digan qué parte é onde nos negamos les libertades. A ver, bueno, vamos a seguir. A ver, ¿qué contestación? Sí. 38.000 familias que no tienen ningún ingreso, precisamente porque hay una fiscalidad excesiva hacia las empresas, porque, como te decía antes, para que un trabajador reciba el salario mínimo interprofesional, el empresario tiene que pagar otro tanto al Estado. Si al Estado no hubiera que pagarle tanto para pagar unas prestaciones, en muchos casos, y gastos innecesarios, habría mucho menos desempleo y menos familias que tendrían a todos los miembros en desempleo. O sea, que flexibilicemos las condiciones de contratación, como sucede, por ejemplo, en los países más liberales del mundo. Australia. Dime en qué país preferirías vivir, porque a lo mejor así sabemos un poco qué quieres para nuestra población. Los países más libres del mundo en términos económicos son Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Suecia. Los menos libres son Eritrea, Sudán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Yo supongo que querrás vivir en uno de los primeros, incluso en uno de los países nórdicos. Uno de esos países nórdicos en los que, por ejemplo, Dinamarca, el despido es libre y no cuesta dinero, como aquí, que tiene dos garantías. El trabajador tiene la garantía que le paga el empresario por su indemnización, más la garantía que le proporciona el Estado de 2 años de desempleo. Si el empresario tuviera que pagar menos prestaciones, habría mucho menos desempleo en España. Tenemos la tasa de desempleo más alta de toda la Unión Europea, con muchísima diferencia. Y estamos ahondando en las políticas que nos están llevando a esas tasas de desempleo. La mitad del Producto Interior Bruto español, 1 billón de euros, 500.000 millones de euros, está en manos de los políticos. Si reducimos ese dinero en manos de los políticos y se lo devolvemos a los empresarios, porque cuando habláis vosotros de empresarios, no habláis del empresario que tiene un trabajador o dos. La media de los números de trabajadores por empresa que hay en España es de 4. Es el tío que tiene una cafetería. 3.500.000 empresas había en el 2008, el máximo que tuvo España. Ahora mismo actualmente estamos perdiendo alrededor de 300.000 empresas respecto a 2008 y se han perdido todos esos puestos de trabajo. La media de número de afiliados por empresa en activo es de 4, en el 2008 y ahora. Esa es la media del tejido industrial que tenemos en España. Cuando habláis de empresarios estáis hablando del peluquero que tiene una peluquería, que le estáis obligando a que pague el doble del salario mínimo interprofesional porque la mitad lo recibe el trabajador y la mitad el Estado, que nosotros no estamos diciendo que se pague menos al trabajador. Lo que estamos diciendo es, dele al trabajador todo el dinero que recibe el Estado y que el trabajador decida qué coberturas quiere tener, porque no le dejáis elegir. Yo sí que quiero que elijan qué coberturas quieren tener, porque les estamos obligando a elegir. O sea que yo, por ese lado, en el tema de las subvenciones, no os he oído a ninguno renunciar a las subvenciones electorales y conseguir representación pública. Estáis diciendo que vivís de las cuotas de los afiliados, como vivimos nosotros, pero no decís que vais a renunciar a las subvenciones electorales. Escaños en blanco, sí. Bueno, yo estaba diciendo por alusiones. Entonces, vamos a ver, 94.000 puestos de trabajo que no existen para dar empleo a esas familias. El problema es que tenemos una carga estatal excesiva. Y mientras siga habiendo esa carga estatal excesiva, es imposible. Hemos convertido una economía en la que es más digno quedarte en casa cobrando 400 euros que trabajar por 800 euros y está por debajo del salario de convenio. Y eso es una aberración económica. No podemos decirle a una persona que es más digno quedarse en casa cobrando 400 euros que yendo a trabajar por menos del salario mínimo de convenio. Y los autónomos, que yo soy autónomo, no hay salario de convenio. O sea, el mes que te va bien puedes llevar 1.300, 3.000 euros a casa, el mes que te va mal llevas 600. Un trabajador no lo puede hacer. El trabajador o cobra el mínimo que establece el convenio, que es siempre superior al salario mínimo interprofesional, o no puede decidir cobrar menos ese mes. Tiene que irse a la calle si el empresario no se lo puede pagar. Eso es falta de libertad. Y hay mucha falta de libertad. No puedes elegir el centro educativo. Tienes que llevar al crío al centro educativo de tu barrio y en función del apellido que tengas. No puedes elegir el sistema sanitario que te atiende, como hacen los funcionarios, que además, siendo funcionarios y cobrando un sueldo del Estado, eligen
en un 80% a nivel nacional, que les atienda el sistema sanitario privado. Yo estoy hablando de esas libertades de verdad, dejar elegir a la gente, no imponer nada. Me decían de Chastur que ¿qué imponéis? Si es que lo tenéis, bueno, no sé si tenéis programa, porque yo lo único que conseguí es una página web vuestra que habla de que queréis imponer la lengua asturiana a todos. O sea, la lengua asturiana tiene que ser recuperada por todos los asturianos y asturianas, por todos. No dais ni opción. ¿Cómo que por todos? Esto no es una imposición, yo no impongo a nadie esto. No es una imposición. Bueno, yo aquí dice, debe ser recuperada por todos los asturianos y asturianes. Como un conjunto. Como un conjunto de Bueno, está en la página vuestra. Pero también quería que me aclarases bien, porque tú asocias las libertades a libertad económica. No, a todas. Pero hay una cosa que es la libertad económica y otra no. Tú hablaste de libertad económica. Pero está la libertad económica y está la libertad política, que no tienen por qué ir de la mano. Sí, van siempre de la mano. Hombre, bueno, eso lo estás diciendo tú, pero no siempre van de la mano. Lo dice la historia. A ver, Tiene de los impuestos más altos, de los impuestos directos más altos de toda la Unión Europea. Y los derechos sociales estatales son altísimos y garantizan un nivel de bienestar. Evidentemente yo preferiría, si pudiera, instaladamente, mucho más vivir en Dinamarca, ya no digo que en Tanzania o en San Salvador, de donde llegué antes de ayer, sino en Dinamarca. Preferiría vivir en Dinamarca que en España. Voy a darte solo dos datos. Unos datos muy breves sobre lo que son, porque es que me lo sacan muchas veces, el estado de bienestar danés, finlandés y sueco. Mira, los funcionarios en los países nórdicos no tienen impuesto vitalicio. Vamos a compararnos en todo, no solo en impuestos. Son los primeros en libertad económica y facilidad en crear empleo. Nosotros somos, en el puesto de los 180 países que se clasifican en libertad económica, somos el 50 y tantos. Dinamarca está el 10º. Tienen privatizadas las telecomunicaciones y las eléctricas. Suecia rescató a Norden Bank y privatizó hasta correos en Suecia. Si nos comparamos, comparémonos en todo. Pero... Salario mínimo interprofesional no se impone por ley. Mercado laboral flexible y en Dinamarca, como decías tú, despido libre. Evidentemente, aquí tenemos unas tasas de despido de paro inaceptables. Si no conseguimos reducir esas tasas de paro, habrá que darle cobertura a los trabajadores. Pero tenemos que luchar para que esas tasas de paro se reduzcan. Porque además, nuestra política laboral, a quien castigas a los jóvenes. Las indemnizaciones, acumulando años de experiencia, a quien castigas a los jóvenes, y por eso tenemos una tasa de desempleo juvenil del 50%. Pero más cosas. El impuesto de sociedades, por ejemplo, en Dinamarca y en Finlandia, el 24,5%, más bajo que el de España. En Noruega los estudiantes reciben créditos, no becas. En Finlandia tú estudias la carrera, tienes 4 años de cheque escolar. A partir del 4º año de estudios pagas tú íntegramente tus estudios universitarios. O sea que, si nos comparamos con los nórdicos, comparémonos en todos los términos. No nos podemos comparar. En todos los términos. No nos podemos comparar porque no tenemos cosas buenas. Bueno, Ignacio Blanco, de Vox, ¿cuál es la postura ante la corrupción y también las medidas que se deben tomar y cuándo debe un político dejar el cargo? Bueno, tenemos que partir de la base de que la corrupción es del que corrompe y del corrompido. Y solo se puede corromper si con tu decisión política puedes hacer rico a alguien, básicamente. Sí. O sea, lo hemos visto en los planes generales de ordenación urbana de la mayor parte de los ayuntamientos de España. Al final una gran parte de la corrupción está centrada en el mercado inmobiliario, precisamente porque estaba en manos de políticos la decisión de a quién enriquecer y a quién no. Quitémosle poder a esos políticos de decisión, devolvámosle libertad de decidir a las personas y reduzcamos el presupuesto público en manos de los políticos. Actualmente, como digo, la mitad del Producto Interior Bruto español está en manos de gestión política. El establecer controles, al final estamos viendo que por muchos controles que se establezcan va a seguir habiendo corrupción, o la seguirá habiendo, porque yo no sé si Juan Iván confiaría en que yo gestionara un presupuesto autonómico o un presupuesto nacional. Por muchos controles que ponga, si él no confía en mí, yo no tengo por qué confiar en él ni en nadie que lo haga, porque al final todos somos seres humanos y en un punto u otro alguno se corromperá. No yo, no él, pero probablemente alguien de su organización o otro se corromperá. Entonces, tenemos que reducir el presupuesto público en manos de los políticos y así reducimos drásticamente la corrupción. En cuanto a cuándo un político tiene que ser apartado, si está imputado, como decía de escaños en blanco, es una cuestión muy delicada porque hay temas de índole personal en lo que una persona puede estar imputada. Por ejemplo, estamos viendo al antiguo ministro de Justicia, está imputado por un tema personal. ¿Tiene que apartársele de la política por eso? ¿O tiene que apartársele de la política por un caso de corrupción política, precisamente vinculado a sus responsabilidades políticas? Porque las imputaciones pueden ser de mucha índole. Pero bueno, como decía, si al final hay un consenso general en que queda apartado de la política una persona imputada, pero es un arma también arrojadiza contra el adversario político. Yo te presento una querella mañana y puede ser admitida, aunque después se desestime, pero mientras tanto eres imputado, aunque finalmente se desestime porque no hay pruebas ni hay causa ninguna. Yo puedo presentar mañana una querella contra Juan Iván, me parece que era tu nombre. José Iván, perdona.
Mira que me intento recordarlos para llamar a todo por su nombre. Y me la puede estimar el juzgado de instrucción de aquí de Gijón, cualquiera. Él estaría imputado ya. Es un arma arrojadiza en términos políticos. Hay que tener mucho cuidado porque al final estás castigando civilmente a una persona por algo que a lo mejor no ha hecho. Yo creo que cuando una persona es condenada finalmente es cuando se tiene que apartar de la política. Pero mientras tanto tendríamos que respetar las decisiones judiciales. Y un imputado es una persona que se la está investigando por algo que a lo mejor ni siquiera hizo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo, por suerte, nunca he estado imputado en ningún procedimiento, pero mañana José Iván, Pablo, pueden estar imputados por cualquier tontería, por un adversario político. Y hasta que un juez diga si este señor es responsable de una infracción penal o no, yo considero que todos tenemos que responder frente a la presunción de inocencia, si es que está en la Constitución. Aquí estamos siendo juzgadores antes de que un juez decida por nosotros. Yo creo que esa no es la vía. Y habría que acabar, por supuesto, con los privilegios de la clase política, como son los aforamientos, los indultos, porque si creemos en nuestro poder judicial, deberíamos de no tener una casta que tenga unos derechos judiciales distintos al resto. Entonces abogamos por la eliminación de los aforamientos y por la eliminación de los indultos. La eliminación de los indultos en determinados casos. El chico que robó 2 gallinas para dar de comer a su familia, pues es lógico que al final tenga un indulto, porque yo creo que además hay una desproporcionalidad de las penas entre unos delitos y otros, que eso habría que revisarlo también. Una cuestión que a la gente le interesa mucho y bueno, tiene algunas distintas figuras, lo que voy a decir, los impuestos. La gente quiere saber, llegan unas elecciones, si los partidos que concurren ante la opinión pública, si van a subir o bajar el IRPF, si van a qué plantean del impuesto de patrimonio, qué le plantean al Estado, qué van a hacer con donaciones y sucesiones, con actos jurídicos documentados, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado nuestro, Estado autonómico, tiene unos poderes de disposición fiscal en las comunidades autónomas. En el IRPF hay el tramo autonómico, bueno, que es la mitad exactamente de él, y ¿qué van a hacer? Porque esta es una cuestión la que cuesta hablar claro. Cuando llegan las elecciones, bueno, muchas veces se encubren las cosas. Bueno, la postura de Ignacio Blanco, el candidato de Vox. No, nosotros somos muy claros, queremos eliminar varios impuestos y reducir la mayor parte de ellos, acompañado de una reducción drástica del gasto público no destinado a bienestar social. El gasto público destinado a bienestar social es educación, básicamente, que abogamos por una educación universal y gratuita a través del cheque escolar, pero dejando a los padres que elijan a qué centro quieren enviar a los niños, porque cuando se habla de familias desfavorecidas, yo a la familia desfavorecida le doy la posibilidad de que elija el colegio al que quiere ir. Ahora mismo, según el Plan Educativo OCDE 2013, en España un crío en primaria por plaza pública cuesta 5.000 euros, en secundaria 7.000 y en la universitaria entre 7.000 y 12.000 euros, en una plaza pública. Hay pocos centros privados que cobren esas tasas. Entonces le estoy dando a la población que menos recursos tiene la posibilidad de ir a cualquier centro que él elija. Nosotros abogamos por un IRPF, por supuesto tiene que haber un periodo de carencia, porque hay que adaptar los tramos impositivos a la marcha de la reducción del gasto público. Abogamos por un tipo de IRPF y de sociedades igual, del 21%, una reducción de los IVAs, que aquí nadie habla de los IVAs y que afecta sobre todo a los que menos tienen, del 21% actual del tipo máximo al 18, al 8 y al 4. Eso lo decide el Estado. Eso lo decide el Estado, sí, pero nosotros queremos ser plataforma para decirlo. Aquí recaudamos el 50% del IVA, que es la primera entrada de ingresos, 1.285 millones, y el IRPF 1.000 millones de euros. Es lo que recibe. Son las dos mayores partidas de ingreso que tiene Asturias. Nosotros tenemos competencias sobre impuestos de sucesiones y donaciones, impuesto de patrimonio, transmisiones patrimoniales onerosas. En lo que son impuestos, transmisiones patrimoniales es una recaudación de 50 millones de euros al año. Impuestos de sucesiones y donaciones son alrededor de 140 millones de euros al año. Solo las empresas públicas y los entes públicos en Asturias cuestan 240 millones de euros. Ahí tenemos, por ejemplo, a Sedes o Avipasa, que solo ellos son 30 millones de euros al año. Hay muchas partes del presupuesto asturiano que tiene casi 4.000 millones de euros para recortar gasto y reducir impuestos y dinamizar así la economía. Los impuestos en la economía de un país es la arena que echas a la maquinaria de un motor. Eso paraliza toda la producción y estamos viviendo una etapa expansiva en términos extraordinarios del gasto público y de los impuestos. En España nunca se pagaron tantos impuestos como ahora. Y precisamente la crisis que tenemos no viene de la liberalización, porque cada vez hay más poder en manos políticas y más presupuesto en manos de los políticos. Cada vez pagamos más impuestos, estamos viendo que hay más casos de corrupción y cada vez la economía española va peor. Aún así somos la 10ª economía del mundo. Yo creo que el 90% de la población mundial, cuando le preguntas en qué país quiere vivir, si en el que vive actualmente o en España, la mayor parte de ellos elegirían España, porque somos la 10ª economía mundial. Hay muchas cosas que corregir en España, pero somos un país de los más envidiados del mundo actualmente. Lo decía Sergi Ibaka, el jugador de baloncesto, cuando le entrevistaron en Marca una vez.
Pero decía, pero hombre, tú es que te crees español al final. Dice, no, sí, es que yo soy más español que tú, le decía al periodista, porque yo elegí el país en el que quiero vivir, tú no, tú naciste aquí. Y de verdad tenemos que luchar por corregir muchos de los defectos de este país, pero muchos de los defectos que estamos sufriendo ahora es que tenemos demasiado poder en manos de los políticos y demasiado presupuesto en manos de los políticos. ¿Cómo vemos el sector público? ¿Es algo a defender, a expansionar? ¿Es algo a reducir? ¿Tiene esto trascendencia para los partidos que están en esta mesa de cara a la gestión del Principado? ¿No la tiene? ¿Cómo lo ven? A ver, la postura de Vox, de Ignacio Blanco. Sí. No, bueno, a mí, al final, llegamos a conclusiones un poco incoherentes porque estamos echándole la culpa de todos los problemas que tenemos a los políticos actuales y aún así queremos que se cambien unos políticos por otros y que sigan teniendo el mismo o más poder para decidir sobre los servicios públicos. Yo apuesto por una reducción de los servicios públicos en todo aquello que pueda atender la empresa privada. ¿Por qué no? En Finlandia, que volvemos otra vez a los países nórdicos, en Finlandia existe el cheque sanitario, perdona, en Suecia, el cheque escolar es en Finlandia. En Suecia hay un servicio universal sanitario, y está ahí, bueno, se puede comprobar en Internet, en el que el ciudadano elige quién le presta el servicio, si la sanidad pública o la privada, y está pagado por los impuestos de todos. O sea, una cosa es la financiación, que yo estoy de acuerdo que sea una financiación pública y que todos tengan derecho a ella, y otra cosa es que imponga yo mi criterio, porque si yo llego a gobernar, entonces hay que imponer el criterio de que todo sea privado. No, démosle la posibilidad de elegir a la gente. Si triunfa el Partido Comunista, entonces va a imponer que todo sea servicio público. ¿Por qué? Si los funcionarios les dejan elegir, el 80% eligen un sistema de atención privado en sanidad. Entonces, tenemos que reducir los entes públicos. Estamos gastando 240 millones de euros en entes públicos, en Asturias todos los años, en 10 años 2.400 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Tenemos un caso de corrupción y de intervención política descomunal. Sindicatos, Izquierda Unida estaban metidos en las cajas de ahorro porque se rescató a las cajas de ahorro, no se rescató al sistema financiero español. Fueron las cajas de ahorro infiltradas absolutamente de cargos políticos, de sindicatos, de todos los partidos. Además, de hecho, el que más gastaba con las tarjetas Black no era el de Izquierda Unida, Santín, era uno de los que más gastaba, ¿no? Entonces, yo he puesto por una clara reducción del sector público en todo aquello que no sea posible que el ciudadano elija a quién le presta el servicio. Y en la mayor parte de los servicios públicos, si el ciudadano elige, estamos viendo que está eligiendo un servicio de prestación no público. Aunque la financiación sí que yo apuesto porque sea pública para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Pero dejémosle a la gente elegir. Porque con el cheque sanitario y el cheque escolar podríamos dejarles elegir y reduciríamos gran parte del sector público que tenemos. Es que cuando hablamos de nacionalizar y tener más empresas públicas, pero hombre, por favor, una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día es la alimentación. ¿Por qué no se nacionaliza la distribución del alimento o la producción? O sea, eso no está nacionalizado. Sí, en su día estuvieron nacionalizados los molinos de harina, pero ¿qué nos vamos a plantear también nacionalizar la alimentación? Porque eso es un sector estratégico. Entonces, a la empresa privada, si se la deja y se la controla en cierta manera, es capaz de proveer servicios de gran calidad a los usuarios. Porque yo lo que quiero es una enseñanza y una sanidad de calidad. Me da igual el calificativo, quiero que sean de calidad. Me da igual que sea público o privada. Lo que no quiero es que me impongan el sistema que me lo tiene que prestar. La sesión de investidura es absolutamente original en Asturias. No se puede votar no al candidato a presidente. En Andalucía se puede votar no a Susana y sale rechazada. Aquí no. Aquí en el momento de la votación más importante de los 4 años, superior a la importancia de aprobar los presupuestos, que es la Cámara darle la confianza a alguien para que gobierne, no cabe votar no. ¿Hay que cambiar o no? Porque este asunto hasta ahora en la Cámara nunca tuvo mayoría la gente que lo quiso cambiar. ¿Cómo lo ven? ¿Hay que mantenerlo tal como está, la votación de investidura? ¿Se debe de cambiar? ¿Se debe de retocar el estatuto? Sí, hay que cambiarlo. No hay que cambiar solo eso. Nosotros vamos un poco más allá. Creemos que hay que abrir las listas, tienen que ser listas abiertas, tiene que haber democracia interna. Estamos viendo que muchos partidos presumen de primarias y luego al final quitan al candidato elegido en primarias y ponen uno a dedo. No solo eso, tiene que haber una independencia real de los poderes. El poder ejecutivo ocupa escaño. Entendemos que el poder ejecutivo no tendría que ser parlamentario ni a nivel nacional ni a nivel autonómico. Tú eres consejero, pues no puedes estar dentro del poder legislativo. Son dos poderes distintos. Ahora los estamos mezclando. Habría que sacar el poder ejecutivo a los consejeros de sus cargos de diputados. Y por otro lado, habría que buscar una independencia también del poder judicial, porque estamos viendo que al final el ejecutivo a nivel nacional y a nivel autonómico acaba decidiéndolo todo, tanto el legislativo como luego las decisiones judiciales y viceversa. Estamos viendo algunas sentencias judiciales que van más allá y acaban interpretando lo que el legislativo no quería decir. Tenemos que buscar una independencia real de poderes e iríamos más allá, sacar a los consejeros de sus lugares en los escaños. Imagínense que ustedes han entrado, vamos a entrevistar estos días aquí a candidatos a la presidencia del Principado y candidatos a la alcaldía de Gijón.
Imagínense que ustedes han entrado con un escaño en el Parlamento y también ocupan un puesto en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. Llega la sesión de investidura, los candidatos son los previsibles, vamos a imaginar que todos esos partidos, ¿ustedes con quién hablarían especialmente? ¿Tendrían negociación con alguno en especial? ¿Les parece que no tendrían que hablar con nadie? ¿Apoyarían a alguno para ocupar, suponiendo que tiene varios escaños o muchos escaños, alguno de los otros partidos? ¿Cómo lo verían? A ver, vamos a empezar por ahí. Bueno, yo ya lo he manifestado públicamente. Nosotros presentamos listas en Siero, en Oviedo y en el Principado, y aquí en Gijón no la presentamos y hemos pedido el voto para Carmen Morillón porque creemos que la gestión que ha hecho, por lo menos en gasto público y reducción de deuda, es una iniciativa muy novedosa en el Ayuntamiento de Gijón, que permite luego acometer servicios básicos para los ciudadanos muy importantes. Tiene que devolver menos deuda y por eso puede prestar muchos servicios. Nosotros pedimos el voto para Carmen Morillón, no para Foro, porque con Foro tenemos algunas discrepancias a nivel autonómico, pero ya lo pedimos para Carmen Morillón. ¿Y en el Principado no tendría? No, en el Principado yo entiendo que de llegar a algún acuerdo, que no sería un acuerdo si estuviéramos en la situación de Ignacio Prendes hace 4 años, cuando su voto decidió quién era el presidente del Principado, nosotros llegaríamos a acuerdos puntuales, pero no llegaríamos a un acuerdo de gobernabilidad con ningún partido, salvo que respetara nuestras propuestas.